de usted mismo? Hoy vamos a hablar acerca de Filipenses, lo que nos enseña Filipenses capítulo 2, en relación a la humildad. El sendero humilde a la felicidad. El sendero humilde a la felicidad. Y en este capítulo, al inicio de este capítulo, Pablo nos enseña que con la humildad se puede reducir los conflictos, con la humildad nos podemos llevar mejor, con la humildad podemos ir más lejos, pero lo contrario, el orgullo nos perjudica. Y Pablo en el capítulo 2 nos va a mostrar cómo lograrlo, cómo tener una vida humilde. Para eso yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en donde nos hemos quedado en este estudio del libro de Filipenses, el libro del gozo. Esta serie la he llamado Estén siempre gozosos, y hoy vamos por la quinta parte de esta serie, y yo quisiera que leamos el capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pido, te imploro que tú uses este siervo tuyo para que podamos entender juntos la palabra, Señor, que tú nos estás poniendo delante, y que por sobre todo, Señor, lo apliquemos a nuestras vidas. Danos la fuerza, la valentía y el valor para poder aplicar todos los principios, toda la enseñanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. El sendero humilde a la felicidad. Ese es el título de este mensaje basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Indudablemente en el capítulo 2, Pablo empieza a hablar a los filipenses y les muestra el ejemplo de humildad. ¿Quién es el gran ejemplo de humildad? Jesucristo. Él es el gran ejemplo. Jesús nos enseña a nosotros a ser humilde. Y no solamente es que nos enseña, sino que Pablo nos reta a que nosotros seamos como Él. En el versículo 5, vuelvo a leer, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En algunas versiones dice: haya también en ustedes esta actitud, la actitud de Jesucristo, la actitud de humildad. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en día. Hemos hablado, hermanos, de que hay ladrones que nos quitan el gozo de manera muy fácil, de manera muy rápida. El gozo se puede ir, mire, rápidamente, pero la buena noticia es que podemos recuperarlo también rápidamente. Y hemos dicho en el primer mensaje de la serie que hay varios, diríamos, ladrones o quitagozos de nuestro corazón. Y hemos hablado que en el capítulo 1 vimos que las circunstancias nos quitan el gozo. Y en el capítulo 2 vamos a aprender que también las personas pueden quitar nuestro gozo, le puede quitar su alegría muy rápidamente. Una llamada de teléfono, un email, de repente usted estaba viniendo a la iglesia y tuvo una discusión con su pareja, con su esposo, con su esposa, con su hijo, y ya vino triste, ya vino desconsolado a la iglesia. Así de fácil se puede ir nuestro gozo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué enseñanza nos da Pablo en el capítulo 2? Nos habla del sendero humilde a la felicidad.
Y tenemos, Pablo dice que tener una manera de pensar, una manera de ver, una manera de pensar sumisa, una actitud sumisa, así como Jesús la tenía. Una manera de pensar como Jesús pensaba. ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Dónde estaba su enfoque? ¿Cuál era su actitud? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y tenemos que partir desde lo primero, que es la pregunta inicial. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Es importante que nos hagamos esta pregunta antes de continuar, porque si usted y yo no estamos claros qué es la humildad o quién es una persona humilde, podemos incurrir en errores. Ahora yo quiero leer con usted los primeros 3 versos para poder entender qué es la humildad. Dice así Pablo a los filipenses. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, siempre en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagan por contienda, dice, por rivalidad, por egoísmo o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. Dice, nada hagan por motivaciones erradas, como egoísmos, dice, como vanagloria. Antes bien, hacer todo ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo vemos a los demás? ¿Qué opinión tenemos de los demás? ¿No vemos más que los demás? ¿Medimos nuestras relaciones en base a si las personas son como nosotros? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo son nuestras relaciones con los demás? Qué importante, hermanos, es entender la humildad. Ahora, la humildad, hay mitos sobre la humildad, porque a veces asumimos que la humildad tiene que ver con la manera como una persona viste. La humildad nosotros asumimos que una persona es humilde por la manera como mira. De repente no mira, esa persona mira hacia abajo y decimos esa persona es humilde. A veces la humildad tiene que ver por la manera como la persona pensamos, por la manera como la persona habla. De repente es una persona que no habla nada y nosotros decimos, ella es humilde o él es humilde. No, no necesariamente la humildad tiene que ver con la manera que uno habla, con la manera que uno mira, con la manera que uno viste. Más que todo, Pablo se enfoca en el capítulo 2 en la actitud. Todo empieza con mi actitud. La actitud es lo que va a determinar si soy una persona humilde o no. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi manera de pensar? Porque bien dice el refrán que las apariencias engañan. Uno puede lucir humilde, pero realmente no ser humilde. Lógicamente nosotros no podemos entrar a los corazones de las personas y saber si es humilde o no. El único que lo puede hacer, ¿quién es? Dios. Pero qué importante es autoanalizarnos y evaluarnos a nosotros mismos si estamos teniendo conductas humildes o conductas orgullosas. Definitivamente con el orgullo no vamos a ir a ninguna parte. Ningún grupo, ninguna organización, ninguna empresa, ninguna iglesia puede avanzar si en los miembros hay orgullo. El orgullo separa, la humildad une. ¿Queremos reducir conflictos interpersonales? Tenemos que tener la actitud de Jesús, una actitud humilde hacia los demás, hacia Dios. Así que básicamente la humildad empieza con mi actitud hacia Dios y hacia los demás. Si uno busca en el diccionario la definición de humildad, lo van a definir de varias maneras. Yo tengo acá una definición que dice la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es una definición. La palabra humildad en griego es tapineo. ¿Sabe qué significa? En griego tapineo dice vivir en pobreza, avergonzarse, rebajarse, poner toda su confianza solamente en Él, reconocer las limitaciones propias. O sea, estar consciente de lo que uno es, estar consciente de lo que uno tiene y lo que uno no tiene. No verte como una cucarachita y decir, pues no valgo nada. Eso está mal porque valemos, tenemos un valor, si no Cristo no hubiera venido a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tienes valor en sí, tú eres una creación de Dios, tú vales para Dios. Aunque para una persona que te diga que no tiene importancia, no importa, lo importante es lo que Dios piensa de ti. Y para Dios tú vales. ¿Cuántos están contentos con eso? Tienes valor. Cristo murió en la cruz
por ti, porque te ama y para Él vales. Pero al final de cuentas, entonces, ¿qué es una persona humilde? Yo tengo ahí en la pantalla unas palabras que yo quiero que usted las recuerde. La persona humilde no es alguien que piensa de sí mismo mezquinamente, ni es tanto el pensar en uno mismo como último, sino en no pensar en uno para nada. Esa es humildad, en no pensar en uno para nada. Hay momentos, situaciones en las que tendrás que mostrar humildad pensando en los intereses de los demás, ni siquiera en ti mismo. El problema es que muchas veces pensamos siempre en nosotros y no mostramos humildad, al contrario. La verdadera persona humilde piensa en sí mismo, se acepta a sí mismo y se rinde al mismo Señor y le dice: Jesús, me rindo a ti para que yo sea una persona que te honre, que te sirva, pero además lo hago por el bien de los demás. En otras palabras, quita su mirada de sí mismo y se enfoca en las necesidades de los demás. Usted percátese de que las personas más felices de este planeta son las personas que han puesto su mirada en las necesidades de otras personas y piensan en otras personas para ayudarlas. Son personas felices. ¿Por qué? Porque cuando tú te miras a ti mismo y todo el día estás pensando en ti, solo en ti, y vives en función a ti, te vas a dañar, te vas a perjudicar. Al contrario, qué bueno es poder coger el sendero humilde a la felicidad. Es un sendero que no es fácil, cuesta, lo vamos a ver con Jesús, pero sí se puede lograr. Hermanos, esta mentalidad es contraria al mundo. El mundo, al contrario, te dice, ¿verdad? Piensa en ti, piensa en tus intereses, tienes que pensar solo en ti, no importa los demás, piensa solamente en lo que tú necesitas. Los hombres buscan ansiosamente establecerse, liderar, ser los primeros. Y no importa lo que hagan, no importa las personas que pisen, no importa lo que se tenga que hacer, se comprará voluntades, amistades. Lo importante es ser primeros, ser el líder. Y lamentablemente aún eso pasa en los círculos cristianos. Pensamos más en nosotros que en los demás. ¿Qué enseña la Escritura? ¿Es así de correcto vivir la vida? No, la Escritura enseña y promueve la humildad. Yo quisiera que usted se enfoque en el versículo, en el primer versículo que he puesto aquí adelante, que está en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermoso pasaje que es un primer texto que le habla y le enseña de la humildad. Acá hay tres cosas importantes. La primera, hay un mandamiento: humíllese. No es una sugerencia, hermana, hermano. No te está diciendo si quieres o cuando quieras, sino dice hazlo, humíllate. Luego dice que nos humillemos, ¿verdad?, delante del Señor, es decir, bajo el gobierno de Dios. Una vida rendida, una vida decidida a que el Señor haga lo que quiera con él, con ella. Me rindo a ti, a tu gobierno, Señor. Esto requiere disciplina, requiere compromiso, requiere constancia, porque normalmente la carne no le va a gustar. Y cuando me refiero a la carne, me refiero a nuestro yo, que siempre quiere atención, que siempre quiere que lo observen, que siempre está deseoso de pelear por sus derechos. Mire, si usted tiene una mentalidad enfocada en Cristo, como lo enseña Filipenses capítulo 1, no le va a ser difícil cumplir Filipenses capítulo 2. Es decir, una mentalidad sumisa, una actitud sumisa. Es decir, poner los intereses de los demás primero. Hay veces que nos tocará pensar en los otros, pensar en sus intereses y ni siquiera pensar en nosotros. Primera de Pedro nos enseña que Dios nos ordena, es un mandato: humíllate. El no humillarnos es rebelarnos contra la palabra del Señor. El ser orgullosos y obstinados en nuestro orgullo es ir en contra de Dios. Dios dice: humíllese. Además, este pasaje contiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? La exaltación. Vuelva a leerlo. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte.
Acá hay una promesa, Dios te va a exaltar. No tienes que exaltarte, no tienes que buscar la exaltación propia. Yo soy esto, yo soy el otro, acá está aquí, yo hago lo otro y aquí. No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? De eso se encarga Dios. Estuve predicando el libro de Josué. Todos deben recordar el libro de Josué cuando Moisés, pues, murió y Dios levantó a Josué. ¿Se acuerdan? El próximo líder de la nación de Israel. Todos deben acordarse que Dios le dijo que cuando se abriera el río Jordán, Dios lo iba a exaltar a Josué, porque iban a ver que Dios estaba con Josué. Pero cuando Josué le va a contar eso al pueblo, no se lo menciona, no se lo dice. Dios se encargará de exaltar a sus siervos, de exaltar a sus líderes. No se promocione, hermano. No se pase la vida promocionándose. Deje que lo promocione Dios, que Dios sabe cómo hacerlo. Es más, no nos toca a nosotros descubrir y buscar la promoción. Simplemente obedecer. Si el Señor dice que tengo que ser humilde, lo soy. Acá hay una promesa. Él nos exaltará. ¿Cuándo nos exaltará? ¿Qué dice el pasaje al final? Cuando fuere, ¿qué cosa? A su debido tiempo. Cuando fuere el tiempo de ¿quién? El tiempo de Dios. Su tiempo, no mi tiempo. El tiempo del Señor. Quiero llevarles a 3 pasajes bíblicos más que habla de la humildad, hermosos, para que usted lo encuentre. Yo quiero que vaya al libro de Proverbios y 3 pasajes bíblicos que vamos a leer del libro de Proverbios. El primero se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículos 33. Proverbios capítulo 15, versículo 33, dice de esta manera: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. ¿Qué significa eso? La humildad viene antes que el honor. No habrá honor si es que primero no hay humildad. Ser humilde. Proverbios, otra cita bíblica, capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, 4. Dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¡Wow! ¡Qué bonito pasaje! ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la humildad tiene una recompensa, y la recompensa es riqueza y honor. El último pasaje, Proverbios capítulo 25, versículos del 6 al 7. Proverbios capítulo 25, 6 y 7. Dice así: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. ¿Ok? O sea, uno que es humilde no reclama honor, no tiene que hacerlo, no lo necesita. ¿Quién es ejemplo de humildad para nosotros? Bueno, Pablo se encarga de explicárnoslo, y cuando usted va a leer el capítulo 2 de Filipenses, va a comprender que en primer lugar el gran ejemplo de humildad, ¿quién es? Jesús, Jesucristo. Y yo quiero estudiar con ustedes lo que realmente es la humildad en la vida de Jesús. Pero no solamente él, Pablo es un ejemplo de humildad. Luego vamos a ver a Timoteo, ejemplo de humildad. Y por último a Epafrodito. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? De que es posible ser humilde. Porque claro, cuando usted me escucha hablar de Jesús dirá: es que es Jesús, pero yo no soy Jesús. Pero Pablo, pero Timoteo, pero Epafrodito fueron hombres, fueron seres humanos como nosotros y fueron humildes. O sea que sí se puede ser humilde, sí se puede mostrar una actitud sumisa, y es lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Yo quisiera con ustedes estudiar el gran ejemplo de Jesús y ver estas características de una persona con una mentalidad humilde. ¿Cómo es la mentalidad de una persona humilde? ¿Cómo es su manera de ver? Es una mentalidad sumisa y humilde. Estudiemos juntos estas características cuando vamos a la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser humilde? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo serlo? Bueno, acompáñenme a Filipenses y vamos a continuar leyendo los versículos. Ahora nos toca leer el versículo 4 al 5. Atienda, por favor. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que se encuentre, dice Pablo, en tu corazón, esta actitud, esta manera de pensar, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Bellos textos que nos permiten estudiar a Jesús y las características de una persona humilde. Son tres básicamente. Yo quiero que usted la apunte en los espacios que están en blanco. Vamos con la primera actitud, ¿verdad? O el primer paso de este camino de la humillación de sí mismo. O sea, la actitud que tuvo Jesucristo. ¿Cómo Él se humilló? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué cosas hizo Él para aprender entonces esas características que nos deben diferenciar a nosotros también si queremos ser seguidores de Jesucristo? Por lo pronto, hermanos, este pasaje se le ha llamado la kenosis. Esto significa vaciar o despojarse, es decir, Jesús tomó este camino de despojo, Jesús tomó el camino de la humillación a sí mismo. Él voluntariamente se humilló, dice la Biblia, para beneficiarnos. En otras palabras, Él pensó en nosotros, no pensó en Él. Eso es la humildad. Él pensó en los demás, no en Él. Y por eso hizo lo que hizo. ¿Qué hizo? Lo primero, número uno, piensa en otros. El humilde piensa en otros. Normalmente piensa en las otras personas, no en sí mismo. Mira conmigo el versículo 6, dice Filipenses 2:6. Dice, el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, Jesús era Dios, ¿verdad? Estaba en su gloria, tenía todo, pero dice que Él no se aferró a eso. No dijo, no, yo tengo mi derecho, yo no voy a hacer nada con estos seres humanos. Al contrario, dice que Él se despojó, no se estaba aferrando a esa manifestación externa de su deidad. Él era Dios, mas sin embargo dice la Biblia que Él se despojó de su deidad. Él solo se despojó de esa manifestación de su deidad, es decir, Él se limitó a sí mismo, de usar su poder para sí mismo, de usar todo su poderío para beneficiarse Él mismo. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se acuerdan que Jesús fue tentado en el desierto? Claro que sí. Cuando fue tentado en el desierto, Él, durante esos días en el desierto, Él pudo convertir las piedras ¿en qué? En pan, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no estaba usando su poder para sí mismo, Él no se estaba beneficiando, Él se limitó a sí mismo para beneficiarnos a nosotros. Hermanos, algunos han representado lo que hizo Cristo de esta manera con el switch de la electricidad, ¿verdad? Cuando tú quieres iluminar tu casa, tu cuarto, tu sala, ¿qué haces? Pones el switch en on. Pero cuando quieres cortar, ¿verdad?, la electricidad, ¿dónde lo pones? Off. Eso es lo que hizo Jesucristo. Ese es nuestro Señor humilde. Cuando se trataba de Él, para beneficiarse Él, ¿qué hacía Él? Ponía el switch ¿dónde? Off. No usaba su poder para sí mismo. Pero cuando se trataba de los demás, Él ponía el switch en on para poder beneficiarlos y bendecir a otros. En otras palabras, Él estaba pensando en los demás. Acuérdese los milagros que hizo Jesús, acuérdese tantas cosas que hizo el Señor para beneficio de los demás, no para beneficio de Él mismo. Algunos ponen en duda la deidad de Jesucristo, diciendo que Él se despojó de su deidad y dejó de ser Dios. No, Él siguió siendo Dios. La prueba, ¿cuál es? La resurrección del Señor Jesucristo. Él ha sido, es y será Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando vino a la tierra, Él se despoja, es decir, no usa para sí sus poderes. Es decir, Él se limita a sí mismo. ¿Por qué? Porque su mentalidad es una mentalidad sumisa, humilde, donde Él busca servir a Dios y ponerse a la disposición de la voluntad de Dios. Un creyente, una creyente que busca constantemente hacer la voluntad de Dios, es una persona humilde, porque está enfocada en Dios y en servirle a Dios para el beneficio de los demás, no de sí mismo. Se entrevistó a un consejero laboral muy exitoso, que él tenía
una mano, diríamos así, para colocar personas en los puestos. Y le dijeron a este gran empresario, este exitoso consejero: ¿cuál es tu secreto para el éxito? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, les contestó: si deseas encontrar quién es un verdadero trabajador, no le expliques sus responsabilidades, explícale sus privilegios. No entiendo, le dijeron. Mire, cuando usted contrata a alguien, la mayoría de personas podrán lidiar con sus responsabilidades si le pagas de acuerdo a su esfuerzo. Pero, dijo él, el verdadero líder sabe manejar bien sus privilegios. Sabe manejar bien sus privilegios. Un líder usará sus privilegios para ayudar a otros y levantar la institución. Si lo queremos traducir eso a la iglesia, un buen líder no buscará su propio beneficio, sino buscará el beneficio de los demás, usará su privilegio para levantar la iglesia y hacerla que luzca, que brille y que dé gloria y honra a Dios. Humildad. Esta es la primera marca de una mentalidad sumisa, humilde. ¿Cuál es? Piensa en otros. La segunda marca, la segunda característica de una persona humilde que vemos en Jesús es que sirve a otros, sirve a otros. No solamente piensa en otros, yo puedo pensar mucho en usted, pero si no estoy dispuesto a hacer nada por usted, me quedo corto con la humildad. Mire el versículo 7 ahora, dice: sino que se despojó, diga despojó. ¿Quién se despojó? Jesús. Asimismo, tomando forma de ¿quién? ¿De qué? Siervo, hecho semejante a los hombres. Qué interesante este pasaje, hermanos. Jesús toma forma de hombre y tiene un rol. Su rol es de siervo. ¿Quién es un siervo? Es una persona que sirve. Jesús claramente dijo: yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir. La humildad es el servicio desinteresado a otras personas. Aunque me agraden o me desagraden, es cómo puedo ayudar a alguien por algo, por nada. Eso es servicio. Hacer algo por alguien, por nada. Es decir, hacer algo por cualquier persona sin ninguna cosa a cambio, sin esperar recibir algo a cambio. Hay una persona que conozco, que no es de esta iglesia, que hace muchos años me dio un ray. Y cómo se me ha quedado grabadas sus palabras, porque era una persona, sigue siendo una persona muy servicial, y yo estaba admirado por su servicio. Cuando de pronto en la conversación me suelta, como decimos nosotros, la sopa, y yo le digo: ¿y qué? ¿Tú haces todo esto así con el corazón? No tanto, me dijo, así, con el corazón así abierto. No tanto, yo espero retribución, yo espero que también hagan algo por mí. O sea, su servicio estaba condicionado a lo que le iban a retribuir. O sea, estaba sirviendo para recibir algo a cambio. ¿Sabía usted que Jesucristo no solamente murió por ustedes, sino murió por todos los seres humanos, aunque estos le sigan o no le sigan? Ese es el hombre, ese es Jesús, el humilde, el que sirve sin esperar algo a cambio. Una buena explicación, hermanos, de lo que ocurrió con Jesús cuando se despojó de sí mismo es esta. Es de esta manera que quizás un poco débil, pero nos puede ayudar. Es la de un rey. Imagínatelo a un rey que temporalmente se pone ropas de campesino y vive como un campesino. Tiene ropas de un campesino, luce como un campesino, pero que sigue siendo rey. Eso hizo Jesús. Voluntariamente se vistió con ropas de campesino. ¿Cuáles son esas ropas de campesino? Se vistió como uno de nosotros, se hizo hombre como nosotros. Y todo lo que nosotros enfrentamos, todas esas cosas, Él también las enfrentó, todas iguales. Y no tuvo pena, no tuvo problemas. Él lo hizo así, por amor. ¿Por qué? Porque Él se encarna para servirnos en una actitud humilde. Coge el camino de la humillación, el Señor Jesucristo, para beneficiarnos. Se convierte en siervo para todos. Toma apariencia de hombre, siendo Dios. Y déjame decirle que Él no va a perder esa apariencia por la eternidad.
Él no lo puede cambiar. Él sigue siendo Dios, pero con su apariencia de hombre glorificada, una apariencia glorificada. Y así lo veremos. Veremos sus manos horalladas y lo veremos. Cuando Jesucristo resucitó de la tumba, los discípulos, y dice más de 500 personas, sabían que era Él. Por eso, Él es nuestro gran ejemplo de humildad. En otras palabras, si tú quieres ser humilde, vas a tener que servir a otros y te va a costar. Va a costarnos. ¿Te molesta cuando sirves a alguien? ¿Te cuesta? ¿Sufres? ¿Tienes que hacer un extra esfuerzo para hacer algo cuando te lo piden? Necesitamos tener una actitud humilde, una manera de pensar sumisa, que solamente Dios puede trabajar en nuestras vidas para lograrlo. Háganse siervos de todo, dice Pablo, tengan la misma actitud de Cristo y verán la diferencia. La segunda marca de una mente sumisa, de una manera de pensar humilde, es que sirve a otros sin esperar algo a cambio. Lo hacemos por amor a Dios y por el bien de los demás, sea que me den o no me den, sea que me lo agradezcan o no me lo agradezcan, sea que me apoyen o no me apoyen. Ese siervo, esa sierva lo hace porque ha rendido su voluntad a Jesucristo y ha tomado el camino de la humillación de sí mismo. Por último, el último paso, hermanos, para convertirnos y ser cada día más humildes es que el humilde o la humilde se sacrifica por otros, se sacrifica por otros. Vea conmigo el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se sacrifica. No solamente bastó con, ¿verdad?, pensar en nosotros, encarnarse y hacerse como hombre, sufrir lo que sufrió, sino que además se sacrifica. ¿Quién es una persona humilde? Una persona que sacrifica. ¿Qué sacrifica? Tiempo. Sacrifica tiempo. A veces recursos. A veces hay tantas cosas que podemos sacrificar. Mire, Jesús lo sacrificó todo por ti. Y a veces tenemos que suplicar a los hermanos que hagan algo en la iglesia. No debiera ser así. Porque si Él lo dio todo por mí, ¿por qué tengo yo o usted que suplicarle a una persona que le sirva? O que venga a la iglesia un día lluvioso, o que haga algo, cuando Él lo dio todo por ti. Piénsalo. Cuando Jesús te llamó y me llamó, Él dijo claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué le dijo primero? Niégate a ti mismo. Niégate a estar pensando en ti solamente. Tú, yo. Niégate a ti mismo. El yo lo vas a tener que poner en la cruz. No se trata de ti, se va a tratar de mí. Niégate a ti mismo. Número 2. Toma tu cruz cada día. Eso es morir. Muero a mi yo, muero a lo que yo quiero. Toma tu cruz cada día. ¿Y qué dijo? Sígueme. A donde yo te diga, cuando yo lo diga, de la manera que yo lo diga, a la hora que yo lo diga. Nos llama a una vida de sacrificio. Jesús lo demuestra porque Él dice que se humilló hasta la muerte. Y a veces lo leemos rápidamente, pero no nos detenemos a pensar qué implica esto. ¿Qué implicó la encarnación? Tendríamos que pasar horas explicando la encarnación. Pero yo sí quisiera leerle 2 pasajes. El primero de ellos está en Isaías. Y vaya conmigo a su Biblia porque no lo va a ver en la pantalla, lo tiene que ver en su Biblia. Isaías capítulo 52, desde el versículo 13 hacia adelante. Yo quisiera que usted medite en todo lo que vamos a leer. Porque aquí vemos el sacrificio de Jesucristo. Lo que hizo por ti y por mí. Dice Isaías 52, 13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Verso 14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera
Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Verso 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en ¿qué? Quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabían ustedes que Jesucristo fue golpeado, fue lacerado, fue escupido, fue vejado? Le clavaron una corona de espinas en su cabecita y todos esos nervios que sujetan la cara misma del Señor fue desfigurado. Ahora entiende cuando la Biblia dice, y como que escondimos de él su rostro, porque la gente ya no lo quería ni mirar de lo horrible que se había puesto Jesús, del martirio que había recibido. Se humilló hasta la muerte, dice. Verso 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, siendo él sano se hizo enfermo y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y ¿qué más? Abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el camino humilde a la felicidad. Se hizo pobre, se hizo enfermedad para que nosotros seamos sanados y seamos enriquecidos. No pensó para nada en él, solamente pensó en quién, en nosotros, en nosotros. Pablo dice, tengan la misma actitud de Cristo, háganse siervos de todos, cojan el camino humilde de la humillación. No cojan lo fácil, no cojan lo que no les cuesta, sean humildes, cojan el sacrificio. El concilio de una iglesia se reunió como cada año para decidir qué es lo que iban a hacer los jóvenes de la iglesia en la gran celebración del joven el domingo que iba a venir. Para su sorpresa, uno de los jóvenes dijo así: estoy cansado que nos pidan hacer pequeñas cosas e insignificantes. Queremos hacer algo diferente, difícil este año y mantenerlo todo el año. Bueno, dijo el concilio sorprendido, hablen ustedes, decidan qué es lo que quieren hacer. Después de un rato de deliberar con los jóvenes, regresaron al concilio y le dijeron: hemos decidido en oración y orando y hablando que vamos a remodelar el basement
de la iglesia para usarlo como clases. Además, visitaremos a los ancianos de la iglesia, ayudarles con sus tareas. Además, el domingo saldremos al parque y al mall para evangelizar y compartir de nuestra fe. Y todo esto lo haremos todos los domingos del año. Lo que ellos no sabían es que el nuevo pastor de jóvenes los había retado para hacer cosas que demandaran sacrificios. Él les dijo claramente, es necesario el sacrificio si ellos querían crecer en el servicio. Y lo hicieron. Y lo llegaron a hacer. Hermanos, la humildad no se trata de qué recibo. La humildad se trata, o lo vemos en términos de cuánto me cuesta, cuánto sufro, cuánto de mí tengo que dejar a un lado. El mundo nos dirá otra cosa. El mundo nos dirá que vivamos en función a nosotros mismos. Cuanto más nos sacrificamos, al contrario, más Dios nos bendice. Cuanto más damos, más recibimos. Cuanto más nos sacrificamos, más nos bendice. Es al revés. Cuanto más humildes somos, Dios nos prospera y nos exalta. No al revés. Tenemos que tener una actitud sumisa, humilde, y tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Hermanos, estos son los 3 pasos en el camino, ¿verdad? Humilde hacia la felicidad. Pensar en otros, servir a otros y ¿qué más? Sacrificarnos por otros. Por favor, créame. Ahora, yo no sé cuando usted pensó en esa persona que me trataba de decir con la mirada de que usted piensa que es humilde, tenía estas características. Si las tiene, amén. Si no las tiene, ahora tenemos que pensar de otra manera. Pero lo más importante es que estas características tienen que estar en mi vida y en la tuya. ¿Cuántos dicen amén? Por último, ¿por qué es importante la humildad en mi vida? ¿Por qué tengo que ser humilde? ¿Por qué usted tiene que ser humilde? Muy sencillo. Y lo responde el versículo del 9 al 11 del capítulo que estamos estudiando en Filipenses. Ahí está la respuesta, está fácil, nomás de leerlo. Mire, vamos al verso 9 y hasta el verso 11. Dice, por lo cual, atención, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Aquí está la respuesta. ¿Por qué tengo que ser humilde? ¿Por qué tengo que vivir una vida de humildad? ¿Por qué mis relaciones con otras personas deben caracterizarse con la humildad? ¿Por qué? Muy simple. El Señor nos da la respuesta y nos muestra el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la obediencia de Jesús, a la humillación de Jesús? La exaltación. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hacen los hombres? Doblan rodillas. Ahora, atención aquí, amigos que están con nosotros y hermanos amados todos de Dios. Las rodillas que se doblen aquí en la tierra serán para salvación. Amén. Las rodillas que se doblen frente al juicio de Dios serán para condenación. Te pregunto, ¿has doblado rodillas delante de Jesucristo en la tierra? ¿Le has reconocido como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Le has dicho, Señor, perdóname por mis pecados, estoy apartado de ti, vivo a espaldas tuyas y yo necesito inclinarme delante de ti, humillarme ante nadie, ante ti primero y decirte que me perdones y me salves? Si no lo has hecho, hazlo. No quiero que sea demasiado tarde, que tengas que doblarlas cuando estés en el juicio de Dios para ser condenado por la eternidad. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? El sendero de la humillación es la exaltación, pero el resultado final está al final de este versículo 11, para la gloria de Dios. La vida humilde glorifica a Dios. El humilde, al final de cuentas, busca glorificar a Dios. Vuelva a leer
Primera de Pedro 5:6. Dice, humíllense. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros la humildad. El camino de la humillación es lo mejor para tu vida. Cristo lo hizo y fue bendecido. Hay promesa. Ahora, una pregunta, ¿nos humillamos a nosotros mismos para ser exaltados? Es decir, voy a hacer todo lo que el pastor dice porque yo quiero que el Señor me exalte. Ya cuando me exalta, Señor, ya estoy haciéndolo. Ya hice una semana de estar en esto, de pensar en otro, de ayudar a otros, de sacrificarme por otros. ¿Y qué pasa, Señor? Exáltame, exáltame, muéstrame, levántame. ¿Esa debe ser nuestra motivación? No, no. Nadie se humilla para esperar ser exaltado de parte de Dios, para que Él, lo has hecho así. No, humíllese porque tiene que hacerlo, porque Dios lo dice. Por eso es que Él dice, a su tiempo Él lo exaltará. Es una cosa de Dios, no es mía. Lo mío y lo suyo es tener la actitud de Cristo, humildes delante de Dios y delante de los demás, poniendo los intereses de otros. A veces nos tocará hacerlo así. Lo que pase después, Señor sabrá. Estoy en sus manos. Está en sus manos. El Señor sabrá lo que hace. En otras palabras, hermanos, lo contrario a la humildad te destruye. Porque lo contrario a la humildad, ¿qué es? El orgullo. El orgullo no edifica, el orgullo destruye. Y la primera persona que empieza a ser demolida y destruida por el orgullo es uno mismo. Si no, tenemos el ejemplo del diablo. A diferencia de Jesucristo, Él cogió no el sendero de la humildad, Él cogió el sendero del orgullo. La actitud de Satanás era de orgullo, de pensar en ¿quién? En él mismo. La exaltación de Satanás del mismo. ¿Qué le ocurrió a Satanás cuando tomó este camino? Bueno, mire, él no se conformó con ser criatura. Hello. Él quería ser el creador. Jesucristo es el creador, pero estuvo dispuesto a convertirse en un hombre porque pensó en nosotros. La humildad de Jesús es el contraste con el orgullo de Satanás. Ahora, ¿qué pasó con Satanás? Bueno, hay pasajes bíblicos que nos hablan de lo que sucedió con Satanás. Yo no sé si usted lo sabe, pero si va a su Biblia en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, encontramos el camino de la exaltación y lo que al final termina alguien que quiere coger ese camino de exaltarse. Mira el versículo 12 del capítulo 14 de Isaías. En adelante dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero es el nombre del enemigo, de diablo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, buscando la exaltación, no buscando la humildad, la humillación. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, ¿qué dice? Al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. ¿Qué camino quiere tomar en su vida? ¿El sendero humilde a la felicidad o el camino de la exaltación de sí mismo? Si quieres saber cuál es el mejor, mire a ambos. Mire a Jesús y mire a Satanás. ¿Cómo terminó Jesús? Siendo exaltado. ¿Cómo terminó Satanás? Cayendo del cielo, siendo derribado. ¿Qué camino quiere tomar? Ahora, ¿podemos esperar que las personas inconversas sean egoístas? Sí. ¿Y sean codiciosas? Sí. Pero no esperamos que los cristianos sean así. El orgullo no debe ser una característica de las vidas de los hermanos y hermanas y no debe caracterizar nuestras relaciones. ¿Qué es la humildad? La humildad no es pensar en sí mismo como el último, sino que es no pensar en uno para nada, como lo hizo Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Jesús experimentó la felicidad a su plenitud. ¿Por qué? Porque cogió el camino de la humildad. ¿Por qué?
porque tú y yo estamos aquí, porque valió la pena, porque su sacrificio nos benefició a todos nosotros, porque hoy nosotros somos curados, hoy nosotros somos salvos, hoy nosotros tenemos nuevo nombre, hoy nosotros tenemos salvación de nuestras almas. Valió la pena el camino que el Señor cogió. La humildad siempre vale la pena, el orgullo no vale la pena. El camino de la humildad vale la pena. El camino del orgullo deja tristeza y deja desolación. El último pasaje, hermanos, que he puesto en su programa, en sus notas, es lo que el Señor quiere que nosotros lo recordemos. No hagan nada, mira lo que dice, no hagan nada por egoísmo, ni siquiera por rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a coger esta actitud, a abrazar esta actitud humilde, no pensando en mí, mis derechos, lo que yo pienso, lo que yo digo, no, yo, ponerlo a un lado, buscar cómo podemos ayudar a los demás y cómo podemos hacer que la iglesia crezca y cómo podemos hacer que nuestras relaciones crezcan. Con orgullo a ninguna parte vamos, con humildad se puede lograr. Así que si te preguntara una vez más, ¿conoces a una persona humilde? ¿Cómo luce esa persona humilde? ¿Qué hace esa persona humilde? ¿Cuál es su actitud de esa persona humilde? ¿Cómo demuestra su humildad? Creo que este mensaje nos va a ayudar a todos nosotros al ver el ejemplo de Jesús y anhelar ser humildes como Él. Vamos a orar. Amado Padre, te quiero dar las gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este sendero humilde a la felicidad. Señor, ayúdanos, enséñanos que la vida no se trata de mí, no se trata de cada uno, se trata también de otros. Ayúdanos a pensar en otros, ayúdanos a servir a otros, Señor. Ayúdanos a sacrificarnos por otros. Queremos coger el camino de la humillación. Lo contrario es pérdida, lo contrario, Señor, es el camino de la exaltación de Satanás. No queremos estar de su lado, queremos estar del lado de Jesús. Enséñanos cada día, Señor, a ser humildes, humildes delante de ti, Señor. Y para ello, ayúdanos a cambiar nuestra actitud. Ahí empieza la humildad, en una manera de pensar sumisa, en una manera de pensar humilde. ¿Cómo pienso? Es lo que determina lo que soy. ¿Cuál es mi actitud? Las actitudes no se ven, no podemos verlas. Solamente tú sabes con qué actitud hacemos lo que hacemos. ¿Con qué actitud nos relacionamos con las personas que nos relacionamos? ¿Qué esperamos de las personas cuando hacemos lo que hacemos? Señor, ayúdanos, que a partir de hoy podamos esforzarnos en coger ese camino humilde a la felicidad. Se puede, si Jesús lo logró, si Pablo lo logró, si Timoteo lo logró y Epafrodito lo logró, todos nosotros también podemos lograrlo. Mientras que estamos orando, amigo, amiga, acaba de escuchar que es necesario doblar las rodillas delante de Jesús, no delante de un hombre, de una religión, sino delante de Jesucristo. Al final de cuentas, Él es Salvador y Señor. Él murió en la cruz. Si hoy usted le dobla sus rodillas delante de Jesús, le pide perdón por sus pecados, se arrepiente y le dice: Jesús, ven a mi vida, sálvame, Él lo hará. Y le digo que será la vida más maravillosa que usted tenga aquí en la tierra. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la Biblia. ¿Qué es creer? Arrepentirse de sus pecados y poner toda su confianza y su esperanza en Jesucristo. Y creer en Él y en lo que hizo en la cruz por ti. ¿Quiere hacer esta decisión? ¿Quiere hacer esta decisión? Lo puede hacer en este momento. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir a los hermanos que oren. Y usted póngase de pie
Y ahí donde está, haga esta simple oración. Dígale en su corazón a Jesús que le perdone todos sus pecados, que le necesita y que quiere una oportunidad. Dígale que dobla sus rodillas delante de Jesús para salvarse de su pecado. Si usted quiere tomar esa decisión y está haciendo esa oración, quiero conocerle, quiero que usted levante su mano ahí donde está, quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Necesita oración para empezar esta nueva vida, la vida cristiana, una vida que le siga a Jesucristo. Así que si usted desea seguir a Jesucristo, quiere doblar sus rodillas delante de Él, arrepentirse y creer en Jesucristo y recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador personal, ahí donde está, levante la mano. Queremos orar por ti, queremos orar por ti. En este momento levante su mano. Queremos orar por tu alma. Los demás orando y clamando al Señor. Levanta tu mano para orar por ti. No dudes más, no temas. Empieza una relación personal con Jesucristo. Tengo que terminar. Una vez más, si usted quiere levantar su mano a Jesús, levántela en este momento. Estoy esperando por ti. Levántela alto para poderla ver. Estoy viendo su mano levantada. Gloria a Dios. Manténla en alto, por favor. Si me va ayudando el diácono de turno, le agradezco, y con su esposa, mejor. ¿Alguien más? Levante su mano, manténla en alto si la levantó. Quiero orar por ti, por favor. Bien, voy a pedir a la persona que está levantando su mano y los demás orando y clamando al Señor, porque esta es una lucha espiritual, usted lo sabe. Voy a pedirle un favor, deje su banca ahí donde está y venga a sentarse a esta banca que está aquí el hermano, porque queremos saber si tiene preguntas o inquietudes, ayudarla. Así que deje su banca en este momento y siéntese cómodo aquí, cómoda aquí. Vamos a tener un tiempo para usted especial, unos 20 minutos. Tranquilamente vamos a conversar con usted. Amén, gloria a Dios. Está entregando su vida a Cristo, no a una religión más. Está entregando su vida a Jesucristo. Él espera por usted. Usted está allí luchando, está con los pies que quieren y no quieren salir. Le entiendo, yo pasé por lo mismo. El asunto es el siguiente: si usted no decide dar el primer paso, nunca va a dar el siguiente. Cruce la línea, entréguese a Jesucristo, hágase un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Hoy es día de salvación de su alma. No lo deje para después. No permita que la vida pase y después tenga que doblar sus rodillas en el juicio final. Ahí no habrá más oportunidad. Dóblelas ahora, ahora. Sea humilde, empiece la humildad hoy, aceptando a Jesucristo. ¿Alguien más? Levante su mano, por favor, en este momento. Queremos orar por usted. No importa tu edad, puede ser un niño, un joven, un adulto. Yo entregué mi vida siendo un niño y no me arrepiento de esa decisión. Bien, vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias. La Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y en la iglesia también, Señor. Porque todo esto lo hacemos, Señor, con el único propósito de que tú seas honrado. Recibe toda la gloria, toda la honra, como dice la canción, Señor. Tú te la mereces. Toda obra, todo lo que se hizo hoy fue por ti y fue para ti. Y la iglesia dice, amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos para recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y nos ayude a todos a caminar en humildad, buscándola, abrazándola, añorándola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y los hijos de Dios decimos amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Están despedidos.